ustedes recuerdan o pusieron atención, el Señor nos hablaba acerca precisamente de eso, que nos iba a hablar, que pusiéramos nuestro oído atento y nos hablaría en sueños. ¿A cuántos Dios les ha hablado en sueños? Vamos a ir a Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. En su versículo 15, nos dice, porque sueño o en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, pero vamos a leer desde el 14 para entender. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea, dice que Dios habla en sueños. Y a veces cuando pensamos que Dios nos habla en sueños, pensamos en sueños que son muy agradables, muy bonitos, pero a veces Dios, a través de los sueños, nos habla de que nos apartemos, de que nos alejemos, de que no hagamos aquello que a Dios no le agrada. Vamos a ver un ejemplo en Génesis capítulo 20. Abraham había bajado a tierra de Canaán. Génesis capítulo 20. Y había un hombre llamado Abimelech, un hombre que era gobernante de un grupo de personas. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, recuerden que esto ya lo había hecho en Egipto y lo seguía repitiendo Abraham. Él tenía miedo que por su esposa, que era muy hermosa, Sara, le fueran a hacer mal, le fueran a hacer daño para quedarse con su esposa. Entonces ponían un acuerdo y decían, mira, tú no vas a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi hermana. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, que era rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aparentemente Abimelech sería inocente de esto porque Abraham mismo dijo que no era su esposa, sino era. Pero Dios vino a Abimelech. Abimelech era un hombre que no conocía ni tenía temor de Dios. Y vamos a ver hoy cómo Dios habla incluso a las personas más duras, a los corazones más recios. Pero como leíamos en Job, dice, Dios habla, pero el hombre no quiere oír, no quiere entender. En un sueño, Dios le habló a Abimelech, rey de Gerar, envió, dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y la verdad sí, Abimelech, aunque era un hombre que no tenía temor de Dios, al menos tenía valores, tenía principios. Dice, yo soy inocente, no lo he hecho con maldad.
Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Dios conoce los corazones. Dios conoce cuando alguien es malo y Dios conoce cuando alguien es bueno. Y dice, casi Dios le dice a Abimelech: por esto mismo te estoy advirtiendo. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto, ¿qué le iba a pasar? Morirás tú, y no solamente tú, vas a traer la desgracia sobre todos los tuyos. Entonces, dice que en la mañana, muy temprano, se levantó Abimelech y llamó a todos sus siervos, a todos los que estaban a su servicio, los llamó y dijo todas estas palabras en oídos de ellos, y temieron los hombres. ¿Qué cosa más interesante? Este es un ejemplo muy interesante, porque Abimelech, vuelvo a decir, era un hombre que no tenía un conocimiento profundo de quién, de Dios. Era un rey entre los cananeos, y los reyes estaban acostumbrados, como hoy en día los gobernantes, ellos piensan que pueden hacer lo que ellos quieran. Pero este escuchó esa voz de Dios en la noche que le advertía, que le decía que no hiciera aquello que le iba a conducir al pecado. Y él tomó una decisión. Muy temprano se levantó, llamó a sus siervos y les dijo: miren, tuve un sueño, y en el sueño Dios me habló, y cuando Dios me habló me dijo esto. Lo compartió con quienes estaban cerca. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Muchas veces esto se toma, lo hemos leído y a lo mejor no reflexionamos a profundidad. Pero fíjense que cuando Dios habla a alguien y esta persona es obediente a la voz de Dios, esa persona, independientemente de quién sea, Dios lo puede usar incluso para llamarle la atención ¿a quién? A Abraham. Abimelech aquí, si usted lo lee con calma, está regañando ¿a quién? A Abraham. Porque lo que hacía Abraham, aunque era producto del miedo, del temor, no estaba ¿qué? No estaba bien. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pensabas que iba a suceder? ¿Cómo Dios usa a este hombre, Abimelech, para llamarle la atención a Abraham? ¿Será que Dios llamará nuestra atención por personas que incluso no tienen mucho conocimiento de Él, pero que nos dicen: mira, tuve un sueño y pasaba esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Por eso actuaba así Abraham. Y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Les digo que era ese acuerdo. Ahora, este es otro aspecto, no lo estamos viendo hoy, pero solo quiero acotarlo. A veces pensamos que los acuerdos que tenemos nosotros como familia son superiores a lo que Dios quiere de nuestra vida. No, nosotros tenemos este acuerdo. Nosotros, incluso he escuchado, valga
el comentario en algunas iglesias, que aunque conocen cómo es el mover de Dios a través de su palabra, de todas maneras ellos dicen, no, pero nosotros aquí acostumbramos así o acostumbramos asado. O sea que su costumbre es mejor que la voluntad de Dios. ¿Será eso correcto? Así era un acuerdo de Abraham y su esposa, pero ese acuerdo no era de acuerdo a la voluntad. Sin embargo, en el sueño, Dios le habló a Abimelech, no solamente le libró de pecar, sino lo usó para llamar la atención de Abraham. Pero le dijo otra cosa muy importante. Dice, ese hombre, aunque tenga fallas, es un hombre que es profeta. Y él va a orar ¿por quién? Por ti. Porque la bendición viene por un canal, trae un trayecto. Tú no vas a ser bendecido por alguien que no está bajo la voluntad de Dios. Por eso Abimelech también halló gracia delante de quién. Pero dice, para que oren por ti, para que recibas bendición, tiene que ser a través de quien yo he escogido, el profeta. Él orará por ti. Pero si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, el mal va a venir sobre ti y sobre toda tu familia. 14. Dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios. ¿Y Dios qué hizo con Abimelech? Lo sanó. Y a su mujer y a sus siervas. ¿Y qué pasó? Quiere decir que había un problema en ese matrimonio, en ese hogar, porque Abimelech ya estaba ¿qué? Casado. Y quería tomar otra mujer tal vez porque el problema que había en su hogar es que no tenían hijos. Pero por la oración de Abraham, dice que Abimelech fue sanado. Él, su esposa, sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, Dios habla a través de sueños. Vamos a ver otro caso. Vamos a ir a Génesis 31. Cuando Jacob huyó de su hermano Esaú y se fue siguiendo las instrucciones de su madre a casa de sus parientes y llegó a casa de su tío Labán. Ustedes conocemos la historia, no voy a hablar mucho sobre el asunto. Y esa relación que tuvo Jacob con Labán fue una relación difícil, porque Labán no era una persona también honesta, recta, ¿no? Le cambiaba el sueldo, le hacía chanchú, le engañó, le dio primero a la hija mayor y después lo hizo trabajar más por la hija menor. Siempre era un hombre que trataba de sacar ventaja de todo. Cuando Jacob tomó la decisión, dijo, no, es suficiente, ya no tengo que estar en este lugar. Yo le prometí a Dios que si Él me bendecía, que si prosperaba mi camino y me permitía regresar nuevamente a casa de mis padres, hizo un pacto, un voto con Dios, que le iba a dar los diezmos de todo. Y entonces tomó la decisión, habló con sus esposas, les dijo, miren, yo me voy, yo me regreso, ustedes sabrán si se quieren quedar o si me quieren seguir. Aquí estarán con su padre, ustedes ya lo conocen, pero yo ya me voy.
Eso implica muchas cosas, aunque tampoco es el tema, también quiero comentarlo. Es como cuando aquellos jóvenes que se casan y viven en casa de los padres o de los suegros, tiene que llegar un momento en que esa familia, ¿qué? Salga de ahí. Dice un dicho y dice bien, el casado casa quiere. Bueno, tomó esa decisión. Cuando no estaba Labán, se había ido a otro lugar. Cuando Labán se enteró, se llenó de ira y pensó hacerle daño a Jacob. En el 31, capítulo 31, versículo 22. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. ¿Por qué se tomaba como una huida? Porque pues eran familia de todas maneras. Era su jefe. No fue para decir, mira, yo ya me voy, despedirse, etc. Además, en ese tiempo y en esa sociedad eran muy, había ciertos protocolos de civilidad. Cuando alguien se despedía, le hacían una fiesta para que se fuera bien y alegría. El papá le regalaba cosas a los hijos, etc. Bueno, pero Jacob sabía que Labán no lo iba a dejar y por eso se fue. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Ya iba recio Jacob, huyendo de su suegro, patrón y tío. Y vino Dios a Labán arameo. ¿Cómo vino Dios a él? En sueños aquella noche. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob desconsideradamente. Le advirtió. Le dijo, mira, a lo mejor estás enojado, a lo mejor estás molesto, a lo mejor lo que piensas hacer es esto o es aquello, yo te voy a hacer una advertencia. Guárdate de hablarle desconsideradamente. Y eso cambió la actitud de ese hombre que no tenía reparos para engañar, para hacer tranzas, al menos escuchó la voz de ¿quién? De Dios. Y aunque hubo cierta rispidez en la plática que tuvieron, pero llega un momento en que Labán le dice, mira, todo lo que tú tienes es mío. Tus esposas son mis hijas, tus hijos son míos. Si yo quisiera por la fuerza me hubiera quedado ¿con qué? Con todo. Pero dice que escuchó, fue más aquella advertencia que Dios le había dado. Y dijo, pues vete. Besó a sus hijas, besó a sus nietos y se despidieron el uno del otro. Así Dios habla a través de sueños. Y Él quiere que nosotros escuchemos su voz. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de sueños? Tú pensarás que habla Dios para que te diga que te va a bendecir, que te va a... Hoy está muy de moda esos videos generados por inteligencia artificial, que te dicen, mira, este mensaje es de Dios, todo lo que te dice es bueno, no, que yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, que te voy a levantar, y que bueno, y hay gente que está ahí metida en eso. Pero vamos a ver en Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23. En el versículo 25, ¿ya lo tenemos? Dios habla a su pueblo y dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron
profetizando mentira en mi nombre, diciendo, ¿qué? Soñé. Porque así como hay sueños de Dios, sueños verdaderos, también hay gente sin escrúpulos que le anda diciendo a todo el mundo que soñó de parte de ¿quién? De Dios. Hay que tener mucho cuidado. Soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan? ¿Pero qué profetizan? Mentira. Y que profetizan el engaño de su corazón. Voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a poner un ejemplo así muy práctico para que ustedes lo entendamos. Hoy en día hay muchos lugares que se llaman, hay muchas personas que se llaman ministros, ¿no? Que sirven a Dios, que son siervos de Dios. Algunos de ellos se autodenominan profetas de Dios. Hay un pastor en Miami muy conocido que se llama Guillermo Maldonado. Iba a haber votaciones en un país de Centroamérica y él se aventó la puntada de dar una profecía. Y les digo que fue una puntada por lo siguiente. Él dijo que cierto candidato iba a ganar, iba a ser presidente, y que Dios le iba a bendecir, y que iba a venir un tiempo para ese país, etc. Todo parecía muy, ¿qué? Muy bonito. Vinieron las votaciones, vinieron las elecciones, ¿y qué pasó? Que no ganó. Bueno, profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a quién. Oye, es que tuve un sueño. Tú quieres decir algo, tú quieres mostrar tu voluntad, pero quieres encubrirlo a través de un sueño de Dios para que la gente te crea, para que la gente acepte lo que tú estás diciendo. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre, ¿por quién? Por Baal. El profeta que tuviera un sueño, ¿qué debe de hacer? Porque también hay personas que reciben visiones o sueños de Dios, pero no dicen qué. Nada, no. Recibes un sueño, Abimelech nos está poniendo el ejemplo, ¿va? ¿Qué hizo Abimelech? Reunió a todos sus siervos y les contó el qué. El sueño. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Pero mi palabra qué? Verdadera. ¿Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan. ¿Qué dice? Mis palabras. Entonces yo me ponía a pensar en esos mensajes que hay ahorita en la red. Todo el mundo los anda replicando, pero nadie discierne las cosas que suceden allí. Y hay algo medio, bueno, no es el tema, pero algún día lo veremos, medio perverso en ese asunto de la inteligencia artificial. No se confíe de todo lo que ve, de todo lo que oye. Dice la palabra, Pedro dice, tenemos la palabra profética más que... Aleluya, eficaz. No estés tanto en el celular, mejor vete ¿a dónde? A la palabra. A la palabra. Pero por eso también la misma palabra dice que nuestros sentidos estén bien ejercitados, bien, y que precisamente va en esa comunión con Dios. Él también se manifiesta porque precisamente va, pudieses verse lo que la palabra de Dios dice aquí. Así es, dice aquí en el 31, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas, pero ¿contra qué profetas? Que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová.
Y, bueno, aquí es un ejemplo, no lo quiero tocar, pero es que en ese momento decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Soñé, soñé, soñé. Dice el 33, cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, entonces, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre tal casa. Así diréis cada uno a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecías. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, porque Dios quiere hablarnos. No busque su palabra en otro lado, busca su palabra en su presencia. Porque dice la palabra de Dios que el profeta habla, el profeta debe de estar en el secreto de ¿quién? En el secreto de Dios. Vamos a ir también a Zacarías, capítulo 10. Esto es muy delicado porque hay gente que piensa esto, no, es que yo quiero decir algo de parte de Dios, que esta persona o esta persona haga esto, haga lo otro, pensando que está haciendo bien, pero si no viene de parte de Dios, ¿le hará bien o le hará mal? Recordemos aquella situación del profeta que Dios mandó de Judá, lo mandó al norte, a Israel, a decirle al rey, Dios dice que todo lo que has hecho está mal, que este altar sobre el cual tú estás sacrificando se va a romper. Y no solamente eso, sobre este altar se quemarán huesos de hombres. Pero Dios le había dado una instrucción al profeta, le dijo, ve, da mi palabra, regresa. Si alguien te saluda por el camino, no le contestes, no te quedes a tomar agua, ni a comer, ni saludes a nadie. Vas a lo que vas y regrésate a tu casa. Y cuando un profeta viejo, quizás que ya no tenía esa misma comunión con quien escuchó lo que había pasado, se apresuró y lo alcanzó y le dijo con engaños, yo también soy profeta y Dios me mandó para recogerte y Dios quiere que vayas conmigo a mi casa y que comas. Y el profeta le dijo, no, Dios me dijo que no, que no lo hiciera. No, Dios también me usó. Dios también me revela las cosas. Así que con engaños lo llevó a su casa. Y estaban tomando agua y estaban comiendo cuando de repente se le reveló al profeta y le dijo, ¿por qué me has engañado? Y ya quiso irse a lo que Dios lo había mandado. Dice que en el camino lo encontró un león y lo despedazó. Y cuando alguien dijo lo que había pasado, este profeta dijo, es el siervo de Dios. Y lo fue a recoger y lo sepultó y dio una instrucción porque él se dio cuenta que se había equivocado, que lo que había hecho no era bueno. Dice, cuando yo muera, sepúltenme también con ese profeta. Ok, estamos en Zacarías capítulo 10. Capítulo 10 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. O sea, tú tienes una necesidad, Dios conoce cuál es tu necesidad, no andes buscando en otros lados. Acude al que es el proveedor, al que es el cuidador. Dice, pídele a Dios, porque el que pide, recibe, y el que busca, halla. No sabrá Dios lo que nosotros necesitamos,
Pero a veces pasa como en el verso 2, dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consejo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Decimos, Jehová es mi pastor. ¿Qué? Nada me faltará. Nada me falta. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No lo tome a mal. Es un ejemplo. Hay quienes se supone que tienen confianza en quién? En Dios. Pero tienen un problema económico. Tienen una escasez o hay una enfermedad, lo que usted quiera. Antes de recurrir a quién? A Dios. Vamos a meternos en una tanda. Vamos a meternos en compartamos. Vamos a los préstamos. Mucha gente, aún cristiana, ha caído en ese asunto de los préstamos gotita a gotita, que son extorsiones, y al final acaban pagando. ¿Por qué? Porque no buscaron consejo de quién, de Dios. No buscaron consejo de quien verdaderamente es nuestro proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lo mejor quiere que Dios que aguantes la escasez, que resistas en el momento de la prueba, pero Él te quiere bendecir si obedeces a su voz. Solamente si escuchas su voz. Vamos a ir nuevamente a Génesis, pero ahora en el capítulo 15. Miren, Dios había hablado a Abraham. Dios le había hablado a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Hay cosas que nos parece que no podemos dejar. Hay gente que está muy apegada a la familia, muy apegada, aunque la familia no quiere nada de quién, de Dios. ¿Qué es lo que te ha pedido Dios? Ahora, no hagas lo que Dios no te ha qué. Hay lugares, incluso me voy a atrever a decir que iglesias, que leen en las escrituras que Dios le mandó a Josué para conquistar la ciudad de Jericó, dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y se les ocurre, dice, vamos a dar 7 vueltas aquí, vamos a hacer esto, y vamos. No se lo está diciendo Dios, se les está ¿qué? Ocurriendo. No andemos con ocurrencias. Oigamos la voz de quién. Aquí tenemos una ventaja, Dios nos habla, pero Dios también te quiere hablar a ti en sueños, en la noche, en visiones nocturnas, cuando verdaderamente tu oído debe de estar abierto a la voz de quién, de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Ya Abraham había dejado su tierra, su parentela, se había ido con lo que tenía. Desde que salió Abraham era un hombre próspero, y durante el transcurso Dios lo prosperó más. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Cómo vino? En una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado? Hay gente que a veces se desanima. Ay, es que ando bien desanimado, ya no quiero venir a la iglesia porque fulano y sultano. Han visto todo, pero no se han alcanzado a ver qué. Y yo estoy desanimado. ¿Cómo podría yo estar desanimado entendiendo lo que Dios ha hecho por mi vida? ¿De dónde me ha sacado? ¿Cuántas veces Dios me ha librado? ¿Me ha sanado? ¿Cómo no podremos estar o debemos de estar agradecidos con quién? Con Dios. No me importa lo que pase a mi alrededor, porque Él es nuestro escudo. Y dice, tu galardón será sobremanera. Respondió Abraham al Señor Jehová. Usted puede tener razones como Abraham,
y decirle, Señor, me dices que me vas a bendecir, me dices que he hallado gracia ante tus ojos, pero mira, soy un hombre rico y no tengo hijos. Cuando yo me muera, el que va a heredar todo va a ser el primer hijo del esclavo que nació en mi casa, aunque era un hombre recto y le había servido por muchos años a Abraham, pero había un dolor en el corazón de Abraham al no saber quién iba a disfrutar de todo lo que él tenía. Pero esto era muy diferente, andarse quejando en todos lados. No, se lo dijo directamente ¿a quién? A Dios. En el versículo 5, oyó Dios la queja de Abraham. Dice que lo llevó fuera y le dijo, era de noche. La visión que él estaba viendo da a entender, por estos aspectos, que fue en un sueño donde Abraham se despertó hablando ¿con quién? Con Dios. Y entonces Dios lo sacó fuera de su tienda y dice, mira ahora los cielos. Usted ha estado en un lugar despejado en la noche, donde se ven las estrellas, pero no las que se alcanzan a ver nada más así, sino hay lugares y hay situaciones cuando usted está en el campo, por ejemplo, en la playa, y usted ve las estrellas, se ve una cantidad de ¿qué? Enorme. Dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, cuando Dios te habla, Él espera algo de ti. ¿Qué espera? Que le creas. ¿Para qué te va a estar hablando Dios si no le quieres qué? Creer. ¿Qué hubiera pasado con Abimelech si hubiera dicho, no, yo me voy a quedar con esta mujer? Se muere y trae el mal sobre toda su familia. No seamos rebeldes a la voz de quién. Dice que le dijo estas cosas Dios a Abraham. Y en el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, a veces lo leemos así, pero no alcanzamos a comprender la dimensión de lo que le está diciendo. Ur de los caldeos han desenterrado esa ciudad. Antes no la conocían, nadie la había encontrado. Cuando la encontraron, por allá de la década de 1940, algo así, y empezaron las excavaciones. Resulta que esa ciudad era una ciudad hermosa, tenía grandes construcciones, tenía jardines, había un río que atravesaba la ciudad y rodeaba donde estaba el palacio, había áreas de comercio, todo lo que Abraham hubiera querido estaba ¿qué? Ahí. Me acuerdo cuando el Señor nos dijo que nos viniéramos para acá, aquí no había, aquí en Zumpango, hermano, solamente estaba el tianguis y una tienda Electra en el centro. No había Horrera, no había menos Walmart, Sam, no había ninguna tienda de esas aquí. ¿Querías comprar algo? Tenías que ir el viernes ¿a dónde? Al tianguis. Entonces, estoy comparando esto con lo de Abraham, porque Abraham en su ciudad tenía ¿qué? Todo. Él era comerciante, él se dedicaba a vender, a comprar, todo lo tenía allí. ¿Para qué iba a dejar eso y irse a la suerte? Ni sabía a dónde iba qué. Pero dice, mira, yo te saqué de allí, de esa ciudad que tú pensabas que era tu prosperidad, pero más no sabías que era tu perdición. Porque hay mucha gente que en esa prosperidad se echa ¿qué? A perder. Cuando empieza a tener de más y no sabe valorar que es Dios quien se lo ha dado. Yo te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Esta tierra no había nada. No había nada, veía Abraham para todos lados. Aunque habitaban por allí pueblos cananeos, pero era una tierra que no había nada. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una vaca de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un
muchas de las cosas que estos hombres hicieron fueron la base para que Dios después estableciese la forma en que los hombres tenían que comunicarse con quién, con Él. En este tiempo no había la ley, ni se sabía que para ofrecerle a Dios tenía que ser un animal de esta especie o un animal de esta otra especie. Pero en este momento Dios le revela a Abraham, mira, ¿quieres saber que esto es una verdad, lo que te estoy diciendo? Tráeme estas cosas. Ahora, Abraham era un hombre rico, pero también era un hombre generoso. ¿Con quién? Dios no le regaló. Oye, Señor, ¿no se te hace como que es que no será mucho? ¿Ah? ¿No estarán muy caras las carnitas ahora? ¿No será mucho, Señor? Trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad una frente de la otra. Mas no partió las aves, porque las aves eran muy pequeñas. Descendían aves de rapiña, ¿no? Los buitres siempre están listos. Él puso en una plancha, en una roca, los animales. Lógicamente que eso llamó la atención de quién, de las aves de rapiña, así que tuvo que estar al cuidado de que esas aves no se comieran lo que se estaba ofreciendo a quién, a Dios. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham, ¿qué? Siempre que le ofreces algo a Dios, esas aves de rapiña simbolizan esos pensamientos que vienen a tu mente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué gastar? ¿Para qué el otro? ¿Para qué aquello? ¿Qué debes de hacer? Lo que hizo ¿qué? Ahuyenta todo aquello que estorba lo que tú le estás ofreciendo a quién. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le empieza a revelar lo que va a ¿qué? Acontecer. Y esto no fue el año que seguía, ni en 2 años, ni en 10. Recordemos lo que pasó. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron los padres de los patriarcas de las tribus de Israel. Pero cuando uno de sus hijos de Jacob fue vendido como esclavo a Egipto, todo esto se empezó a cumplir. Ellos tuvieron que ir por la escasez a Egipto. Van a estar en tierra ajena, van a ser oprimidos, van a ser esclavizados. Señor, pues ¿para qué me dices todo eso que está tan mal? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán. ¿Pero cómo iban a salir? Con gran riqueza. A veces no queremos, ¿no? A veces queremos la pura riqueza, pero no queremos pasar por la prueba, por la aflicción. Saldrán con gran, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del aborreo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía algo que no estaba allí realmente. Un horno. ¿Cómo estaba el horno? Humeando. Y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Hermanos, oigamos la voz de Dios.
No escuchemos lo que Dios no quiere que nosotros escuchemos. No pongamos atención a aquello que nos quiere distraer, aquello que nos quiere impedir que recibamos la bendición de parte de Dios. Porque cuando Dios promete algo, sin duda lo va a cumplir. Amén. Que el Señor nos